La bestia de la caverna. Howard Philip Lovecraft. La horrible conclusión que se había ido abriendo camino en mi espíritu de forma gradual era ahora una terrible realidad. Estaba perdido por completo, perdido sin esperanza en el amplio y laberíntico recinto de la caverna de Mamut. Dirigiese a donde dirigiese mi esforzada vista, no podía encontrar ningún objeto que me sirviese de punto de referencia para alcanzar el camino de salida. No podía mi razón albergar la más ligera esperanza de regresar jamás a contemplar la bendita luz del día, ni de pasear por los valles y las colinas placenteras del hermoso mundo exterior. La esperanza se había esfumado. A pesar de todo, educado como estaba por una vida entera de estudios filosóficos, obtuve una satisfacción no pequeña de mi conducta desapasionada, porque había leído con frecuencia sobre la salvaje demencia en la que caían las víctimas de situaciones parecidas. No experimenté nada de esto, sino que permanecí sosegado tan pronto como comprendí que estaba perdido. Tampoco me hizo perder ni por un instante la compostura la idea de que era probable que hubiese vagado hasta más allá de los límites en los que se me buscaría. Si había de morir, reflexioné, aquella caverna terrible, pero impresionante, sería un sepulcro mejor que el que pudiera ofrecerme cualquier cementerio. Había en esta concepción una dosis mayor de conformismo que de desesperación. Mi destino final sería morir de hambre, estaba seguro de ello. Sabía que algunos se habían vuelto locos en circunstancias como esta, pero no terminaría yo así. Yo solo era el causante de mi desgracia. Me había separado del grupo de visitantes sin que el guía se diera cuenta, y después de vagar durante 1 hora aproximadamente por las galerías prohibidas de la caverna, me encontré incapaz de regresar atrás por los mismos vericuetos tortuosos que había seguido desde que dejé a mis compañeros. Mi antorcha comenzaba a apagarse. Pronto estaría envuelto en la negrura absoluta y casi palpable de las entrañas de la tierra. Mientras me encontraba bajo la luz poco firme y huidiza, medité sobre las circunstancias exactas en las que se produciría mi próximo fin. Recordé los relatos que había escuchado sobre la colonia de tuberculosos que establecieron su residencia en estas grutas titánicas. Por ver de encontrar la salud en el aire sano, al parecer, del mundo subterráneo, cuya temperatura era uniforme, pero su atmósfera e impregnado su escenario de un apacible remanso. En vez de la salud, habían encontrado una muerte extraña y horrible. Yo había visto las tristes ruinas de sus viviendas defectuosas alzadas al pasar junto a ellas con el grupo, y me había preguntado qué clase de influencia ejercía sobre alguien tan sano y vigoroso como yo una estancia prolongada en esta caverna inmensa y silenciosa. Y ahora me dije con lóbrego humor había llegado mi oportunidad de comprobarlo, si es que la necesidad de alimentos no apresuraba con demasiada rapidez mi salida de este mundo. Resolví no dejar piedras sin remover, ni desdeñar ningún medio posible de escape, en tanto que se desvanecían en la oscuridad los últimos rayos espasmódicos de mi antorcha, de modo que, apelando a toda fuerza de mis pulmones, proferí una serie de gritos fuertes con la esperanza de que mi clamor atrajese la atención del guía. Sin embargo, pensé mientras gritaba que mis llamadas no tenían objeto y que mi voz, aunque magnificada y reflejada por los innumerables muros del negro laberinto que me rodeaba, no alcanzaría más oídos que los míos propios. Paralelamente, sin embargo, mi atención quedó fijada con un sobresalto al creer que escuchaba el suave ruido de pasos acercándose sobre el rocoso pavimento de la caverna. Estaba a punto de recuperar tan pronto la libertad. ¿Habrían sido entonces vanas todas mis horribles aprensiones? ¿Se habría dado cuenta el guía de mi ausencia no autorizada del grupo y seguiría mi rastro por el dédalo de piedra caliza? Alentado por estas preguntas optimistas que afloraban en mi imaginación, me hallaba dispuesto a renovar mis gritos con objeto de ser descubierto lo antes posible, cuando, en un instante, mi deleite se convirtió en horror a medida que escuchaba.
Mi oído, que siempre había sido agudo y que estaba ahora mucho más agudizado por el total silencio de la caverna, trajo a mí confusamente la noción terrible e inesperada de que tales pasos no eran los que correspondían a ningún ser humano mortal. Los pasos del guía, que llevaba botas, hubieran sonado en la quietud ultraterrena de aquella región subterránea como una especie de golpes agudos y cortantes. Estos impactos, sin embargo, eran blandos y cautelosos, como producidos por las garras de un felino. Además, al escuchar con atención me pareció distinguir las pisadas de 4 patas en lugar de 2 pies. Quedé entonces convencido de que mis gritos habían despertado y atraído a alguna bestia feroz, quizá a un puma que se hubiera extraviado accidentalmente en el interior de la caverna. Consideré que era posible que el Todopoderoso hubiese elegido para mí una muerte más rápida y piadosa que la que me sobrevendría por el hambre. Sin embargo, el instinto de conservación, que jamás duerme por completo, se revolvió en mi seno, y aunque el escapar del peligro que se aproximaba no serviría sino para preservarme para un fin más duro y prolongado, determiné, a pesar de todo, vender mi vida lo más cara posible. Por muy raro que pueda parecer, no podía mi mente atribuir al visitante intenciones que no fueran hostiles. Por consiguiente, me quedé muy quieto con la esperanza de que la bestia, al no escuchar ningún sonido que le hiciera de guía, perdiese el rumbo, como me había sucedido a mí, y pasase de largo a mi lado. Pero no estaba destinada esta esperanza a realizarse. Los extraños pasos avanzaban seguros. Era evidente que el animal sentía mi olor, que sin duda podía seguirme desde una gran distancia, en una atmósfera como la de la caverna, libre por completo de otros efluvios que pudieran enmascararlo. Sea como fuere, me di cuenta de que debía estar armado para defenderme de un misterioso e invisible ataque en la oscuridad, y tanteé a mi alrededor en busca de los mayores trozos entre los fragmentos de roca que estaban desparramados por todas partes en el suelo de la caverna. Y tomando uno en cada mano, para su uso inmediato, esperé con resignación el resultado fatal. Mientras tanto, las horrendas pisadas de las zarpas se acercaban. Ciertamente, resultaba extraño en demasía la conducta de aquella criatura. La mayor parte del tiempo, las pisadas parecían ser las de un cuadrúpedo que caminase con una singular falta de concordancia entre las patas anteriores y posteriores, pero, a intervalos cortos y frecuentes, me parecía que tan solo 2 patas realizaban el proceso de locomoción. Me preguntaba cuál sería la especie de animal que iba a enfrentarse conmigo. Debía tratarse, pensé, de alguna bestia desafortunada que había apagado la curiosidad que la llevó a investigar una de las entradas de la temible gruta, con un confinamiento de por vida en sus recintos insondables. Sin duda, le servirían de alimento los peces ciegos, murciélagos y ratas de la caverna, así como algunos de los peces que son arrastrados a su interior cada crecida del río Verde, que comunica de cierta manera oculta con las aguas subterráneas. Ocupé mi terrible vigilia con grotescas conjeturas sobre las alteraciones que podría haber producido la vida en la caverna, sobre la estructura física del animal. Recordaba la terrible apariencia que atribuía la tradición local a los tuberculosos que allí murieron tras una larga residencia en las profundidades. Entonces recordé con horror que, aunque llegase a abatir a mi antagonista, jamás contemplaría su forma, ya que mi antorcha se había extinguido hacía tiempo y yo estaba por completo desprovisto de fósforos. La tensión de mi mente se hizo entonces espantosa. Mi fantasía dislocada hizo surgir formas terribles y terroríficas de la siniestra oscuridad que me rodeaba y que parecía verdaderamente apretarse en torno a mi cuerpo. Parecía yo a punto de dejar escapar un agudo grito, pero aunque hubiese sido lo bastante irresponsable para hacer tal cosa, a duras penas habría respondido mi voz. Estaba petrificado, enraizado el lugar en donde me encontraba. Dudaba que pudiera mi mano derecha lanzar el proyectil a la cosa que se acercaba cuando llegase el momento decisivo. Ahora, el decidido pat-pat de las pisadas estaba casi al alcance de la mano. Luego, muy cerca, podía escuchar la trabajosa respiración del animal, y aunque estaba paralizado por el espanto, comprendí que debía de haber recorrido una distancia considerable y que estaba por ello cansado. De pronto, se rompió el hechizo. Mi mano, guiada por mi sentido del oído, siempre digno de confianza,
Lanzó con todas sus fuerzas la piedra afilada hacia el punto de la oscuridad, de donde procedía la fuerte respiración, y pude informar con alegría que casi alcanzó su objetivo. Escuché cómo la cosa saltaba y volvía a caer a cierta distancia. Allí pareció pararse. Después de reajustar la puntería, descargué el segundo proyectil con mayor efectividad esta vez. Escuché caer a la criatura, vencida por completo, y permaneció yaciendo inmóvil. Casi agobiado por el alivio que me invadió, me apoyé en la pared. La respiración de la bestia se seguía percibiendo en forma de jadeantes y pesadas inhalaciones y exhalaciones. Deduje de ello que no había hecho más que herirla, y entonces perdí todo deseo de examinarla. Al fin, un miedo supersticioso, irracional, se había manifestado en mi cerebro, y no me acerqué al cuerpo ni continué arrojándole piedras para contemplar la extinción de su vida. En lugar de eso, corrí a toda velocidad en lo que era, tan aproximadamente como pude juzgarlo en mi condición febril, la dirección por la que había llegado allí. De pronto escuché un sonido, o más bien una sucesión regular de sonidos. Al momento siguiente, se habían convertido en una serie de agudos chasquidos metálicos. Esta vez no había duda, era el guía. Entonces grité, aullé, reí, incluso de alegría al contemplar en el techo abovedado el débil fulgor que sabía era la luz reflejada de una antorcha que se acercaba. Corrí al encuentro del resplandor, y antes de que pudiese comprender por completo lo que había pasado, estaba postrado a los pies del guía y besaba sus botas mientras balbuceaba, a despecho de la orgullosa reserva que es habitual en mí. Explicaciones sin sentido, como un alelado. Contaba con frenesí mi espantosa historia, y al mismo tiempo abrumaba a quien me escuchaba con protestas de gratitud. Volví, por último, a algo parecido a mi estado normal de conciencia. El guía había advertido mi ausencia al regresar al grupo a la entrada de la caverna, y guiado por su propio sentido intuitivo de la orientación, se había dedicado a explorar a conciencia los pasadizos laterales que se extendían más allá del lugar en el que había hablado conmigo por última vez, y localizó mi posición tras una búsqueda de más de 3 horas. Después de que explicó cómo me encontró, yo, envalentonado por su antorcha y por su compañía, empecé a reflexionar sobre la extraña bestia a la que había herido a poca distancia de allí, en la oscuridad, y propuse que averiguásemos, con la ayuda de la antorcha, qué clase de criatura había sido mi víctima. Por consiguiente, volví sobre mis pasos hasta el escenario de la terrible experiencia. Pronto descubrimos en el suelo un objeto blanco, más blanco incluso que la reluciente piedra caliza. Nos aproximamos con cautela y dejamos escapar al unísono una exclamación de sorpresa, porque este era el más extraño de todos los monstruos extranaturales que cada uno de nosotros dos hubiera contemplado en la vida. Resultó tratarse de un mono antropoide de grandes dimensiones, escapando quizá de algún zoológico ambulante. Su pelaje era blanco como la nieve, cosa que sin duda se debía a la calcinadora acción de una larga permanencia en el interior de los negros confines de las cavernas, y era también sorprendentemente escaso, y estaba ausente en casi todo el cuerpo, salvo de la cabeza. Era allí abundante y tan largo que caía en profusión sobre los hombros. Tenía la cara vuelta al lado opuesto a donde estábamos, y la criatura yacía casi directamente sobre ella. La inclinación de los miembros era especial, pues explicaba la alternancia en su uso que yo había advertido antes, por lo que la bestia avanzaba a veces a 4 patas y otras en solo 2. De las puntas de sus dedos sobresalían uñas largas, como de rata. Los pies no eran prensibles, hecho que atribuía a la larga resistencia en la caverna que, como ya he dicho antes, parecía también la causa evidente de su blancura total y casi ultraterrena, tan característica de toda su anatomía. Parecía carecer de cola. La respiración se había debilitado mucho y el guía sacó su pistola con la clara intención de despachar a la criatura, cuando de súbito un sonido que ésta emitió hizo que el arma se le cayera de las manos sin ser usada. Resulta difícil describir la naturaleza de tal sonido. No tenía el tono normal de cualquier especie conocida de simios, y me pregunté si su cualidad extranatural no sería resultado de un silencio total y continuado por un largo tiempo.
roto por la sensación de llegada de luz que la bestia no debía haber visto desde que entró por primera vez a la caverna. El sonido, que intentaré describir como una especie de parloteo en tono profundo, siguió débilmente. Al mismo tiempo, un fugaz espasmo de energía pareció conmover el cuerpo del animal. Las garras hicieron un movimiento convulsivo y los mismos se contrajeron. Con una convulsión del cuerpo, rodó sobre sí mismo, de modo que la cara quedó vuelta hacia nosotros. Quedé por un momento tan petrificado de espanto por los ojos de esta manera revelados que no me di cuenta de nada más. Eran negros aquellos ojos, de una negrura profunda, en horrible contraste con la piel y el cabello de nívea blancura. Como la de las otras especies cavernícolas, estaban profundamente hundidos en sus órbitas y por completo desprovistos de iris. Cuando miré con mayor atención, vi que estaban enclavados en un rostro menos prognático que el de los monos corrientes, e infinitamente menos velludo. La nariz era prominente. Mientras contemplábamos la enigmática visión que se presentaba a nuestros ojos, los gruesos labios se abrieron y varios sonidos emanaron de ellos, tras lo cual la cosa se sumió en el descanso de la muerte. El guía se aferró a la manga de mi chaqueta y se agitó con tal violencia que la luz se estremeció temblorosa, proyectando en la pared fantasmagóricas sombras en movimiento. Yo no me moví. Me había quedado petrificado con los ojos llenos de espanto, fijos en el suelo delante de mí. El miedo huyó y en su lugar se sucedieron los sentimientos de sorpresa, compasión y respeto. Los sonidos que murmuró la criatura abatida que yacía entre las rocas calizas nos revelaron la tremenda verdad. La criatura a la que yo había provocado su fin, la extraña bestia de la cueva maldita, era o había sido alguna vez un hombre.